seguimos dedicando Cineciento a la música en las películas de un director que nos gusta mucho. Lo que yo llamaría música para un insurgente, Eloy de la Iglesia. En la primera parte de este podcast, hemos llegado hasta La Criatura, la primera película que ya está hecha sin censura. Y continuamos con una película también muy emblemática dentro de la filmografía de Eloy, y yo creo que personalmente una de las que más me gusta. Aquí sí que ya la censura ha sido abolida. Ha aparecido, por ejemplo, la clasificación S, que es la que se hace la que se le pone a películas que tocan temas escabrosos o muy violentos, o también de mucha presencia de sexo. Pero el Diputado es una película muy compleja porque hay muchísimos temas y está muy presente el momento político en España. Es una película tan contemporánea de ese total. Año, que parece que estás viendo como casi un documental. Sí, a mí me encanta por eso, y de hecho me gusta mucho el personaje de María Luisa San José, todo lo que representa, como su pasión política la mueve a tragar y luego se sumerge por completo en una relación que a mí a día de hoy la veo y me parece muy moderna y muy avanzada y con una mentalidad muy abierta, y yo ver eso en una película del año 78 a mí me fascinó, la verdad. Claro, no es un tipo de mujer totalmente diferente a lo que era la mujer tradicional, y es una mujer abierta, pues evidentemente es una mujer de ideología de izquierdas, pero que incluso de hecho es en parte el tema de la película, ¿no? Que en la izquierda también el tema del sexo eran como muy tradicionales, puedes tener una visión más progresista en otras cosas, pero en el sexo y en el caso de la homosexualidad... Sí, supone además el fin de su carrera política era como claro, el arma arrojadiza para... Claro, entonces también quiere decir que también la actitud de ella de entender ese digamos problema que tenía su marido, ¿no? Como tú dices, una actitud muy moderna. Sí, porque además de homosexualidad también un poquito de... que era muy pequeñito el chico. Claro, es que era... El chico era menor, y además hay una frase que a mí me gusta mucho cuando María Luisa, el personaje de ella, conoce al chico y se va y le dice... José Sacristán le dice, pues este es el chico, te esperabas un efebo, una cosa así como más de muerte en Venecia, de Visconti, y dice, no, pues es un macarrilla de barrio, ¿no? Y encima, como tú dices, menor, ¿no? Pero bueno, hay muchas cosas. O sea, yo creo que la película ya de por sí se podría estar hablando de ella mucho rato. Y yendo a lo que es la banda sonora, de todas formas, para que la gente que nos escuche no piense que hay entre medias, entre la criatura y el diputado, tenemos el sacerdote. O sea, que como decía antes, Eloy ya iba dando a tiro hecho. Sí. Tenemos el sacerdote, que es una película que creo el guión no es suyo, pero en la que también, por supuesto, hay muchísimas cosas muy incorrectas, y el tema de los menores, aquí es que película sí, película no, hay un menor haciendo algo que diríamos, eso ahora mismo sería... Eso, vamos, impensable. Sería impensable. Y sigue ocurriendo, pero claro, ya no se plasma tanto. Pero volviendo al diputado, a la banda sonora, la música vuelve a ser de Carmelo Bernaola, pero aquí hay mucha presencia de muchas canciones, ¿no? Que además van haciendo de banda sonora casi música diegética. Está lo de Manuel Gerena, que hemos escuchado en el podcast anterior, ese tema Cantar a mi niño, tan desgarrado, que curiosamente en la película está mal acreditado al final, porque le adjudican el título del LP al que pertenece, de Manuel Gerena. Está La muralla, de Ana Belén, temas de Tequila, Morris, está La Internacional, por supuesto, y Le Metec, el tema de George Moustaki, que está cantado, ha sido un trocito, de una forma muy, una escena muy bonita. Sí, muy bonita. Por la propia María Luisa San José tocando la guitarra. Vamos a hacer este homenaje a María Luisa San José.
avec ma gueule de métèque, des différentes, pas de grec, mes cheveux, que très fond. Avec messieurs de la baie, qui me donnent le rêve et moi, qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens, des rôdeurs qui ont pillé ta bout de jardin. Avec ma bouche qui a bu. Bueno, María Luisa San José, que supongo que la conoces también, pero que María Luisa en ese momento y en los años anteriores realmente había sido una actriz muy popular del cine español, sobre todo vinculada a un tipo de cine que se hizo desde el 72 o por ahí, que se llamó La Tercera Vía, que eran películas, bueno, pues que intentaban ser películas populares, pero no caer en la comedia esa fácil de un Mariano Zores, hacer una cosa con otro nivel, pero sí, películas con actores conocidos por el público, y María Luisa representó muy bien la imagen de esa nueva mujer que aquí se manifiesta también muy, muy claramente. Pues yo creo que la siguiente película, aunque bueno, los personajes estos ya marginales los habíamos tenido muy presentes, por ejemplo, en Los placeres ocultos, en los chicos esos que se relacionan con el protagonista, pero en Miedo a salir de noche, Eloy también, al igual que en El diputado, pues hace como una radiografía del momento, ¿no? De la transición, de la señora esta mayor que vive en la casa, que representa pues eso, todo lo de antes y la nueva mentalidad. Y la nueva mentalidad, y sobre todo el personaje de Mari Carmen Emprende representa también como el uso que se hacía, pues de que a lo mejor es verdad que podían pasar cosas, pero culpar de todo eso que estaba pasando a la nueva situación política, a la democracia, ¿no? Lo típico de ¿no queríais democracia? Pues toma, aquí tenéis, a tu mujer le han robado el bolso, a tu marido la han atracado en el taxi, todo había un sector de la población, de la política o de la sociedad que utilizaba todo eso para decir esto es lo que queríais, ¿no? A mí me hace mucha gracia porque ella no es nostálgica de Franco, sino de Primo de Rivera. Es un poco, ella es más radical. Sí. Franco le parecía hablando. Claro, le parecía... echa mucho de menos a Primo de Rivera. Pues en Miedo a salir de noche vuelve a contar para la música con Carmelo Bernaola, pero ahí ya empieza a sonar pues también música un poquito que luego se vincula mucho a lo que se conoce como cine kinky, ¿no? Las rumbas pues de los chichos, ¿no? Ahí tenemos un Mala Ruina, No llores más, pero bueno, vamos a escuchar el tema principal de Miedo a salir de noche. Que viene el lobo, que viene, que viene el lobo, que viene. Que viene el lobo, que viene.
Miedo a salir de noche, pues como decíamos, es una película también muy contemporánea y toda la publicidad que se relacionaba con la película, las gacetillas, las frases publicitarias para los anuncios de prensa o para la radio, pues tienen, bueno, el encanto de transmitir ese momento. Como por ejemplo... Miedo a salir de noche, algo más que un problema de ayuntamientos. Miedo a salir de noche, algo que todos tenemos y nadie desea reconocer. Si nosotros no acabamos con el miedo acabará con nosotros. Perdamos el miedo a salir de noche. Porque la vida solo se vive una vez y la noche es maravillosa, perdamos el miedo a salir de noche. Gaste si quiere su dinero en candados y puertas de seguridad, pero mejor venga al cine y quizás pierda el miedo a salir de noche. ¿Es que en este país solo perdemos el miedo a salir de noche el 31 de diciembre? Cuantos más seamos en no tener miedo, menos serán los que nos den miedo. Miedo a salir de noche. Lo mejor de la vida puede ocurrir por la noche. No tenga miedo a salir de noche. Bueno, pues así se vendía esta película. Y bueno, vamos a pasar ahora a otra película también, yo creo que muy importante en la filmografía de Eloy de la Iglesia por el tema y también por uno de sus intérpretes. ¿Sabes qué quiere decir esto? Ni idea. Muera la policía y viva la golfería. Mira qué listo. Eres terrible. ¿Sabes una cosa? Cuando te acercaste en el drastor casi te digo que nanay. ¿Por qué, tía? ¿Cómo que por qué? Porque eres un crío. ¿Un crío? Tengo solo 15 años, pero con más rabo que la pantera rosa, ¿vale? Coño, que sí vale. Bueno, pues con este vals tan romántico del ballet La Bella Durmiente de Tchaikovsky y nos metemos con la película Navajeros. La película que, bueno, en la que además aparece un actor muy emblemático del cine de Eloy, que es José Luis Manzano. Yo, bueno, según cuenta Eloy, el casting para la película lo hizo entre chicos muy normales, no buscaba tampoco delincuentes reales, pero de barrio. Pero sí, gente de barrio. Y bueno, la verdad es que el hallazgo de Manzano es muy potente. A mí me encanta este momento musical con las imágenes de los chicos atracando, dando tirones, rompiendo escaparates y en las motos, robando las motos y sonando esta música. Me parece, por un lado, muy perverso de convertir a estos chicos como en... Porque también la música, no nos olvidemos que está muy vinculada también a Walt Disney, a la película de La Bella Durmiente, el Príncipe Azul y tal, ¿no? Entonces, utilizar esta música con esos chicos y además terminar la secuencia, esa primera, como la termina con Manzano en la bañera, desnudo, dándose la vuelta y mostrándose ahí en todo su esplendor y bueno, ahí dejando a la actriz Isela Vega pues con la boca abierta. Yo creo que bueno, no el cine ya, como comentaba antes, es cine que ahora llamamos más kinky. Yo en ese momento yo creo que había un término que era cine de denuncia, era el cine que hablaba pues eso de cosas que estaban pasando y que bueno, que creaban pues inseguridad ciudadana o lo que fuera. El cine kinky yo creo que es algo que se ha dicho después, se le ha adjudicado ese término después. Pero bueno, ya José Antonio de la Loma había hecho varias películas, Perros callejeros y eso. Carlos Saura hace Deprisa y esta aportación de Navajeros de... Pero la de Deprisa viene después de...
Viene digamos, después. influenciada o más o menos... Sí, bueno, es el momento. De todas formas, Claro. Carlos Saura tampoco es raro que hiciera deprisa, porque Carlos Saura, por ejemplo, había hecho en los años 60 Los Golfos, finales 50, primeros 60 Los Golfos, que es un poco el equivalente a este cine de ahora. Eran chicos marginales, de barrios periféricos, sin ocupación, que no querían estudiar, que no sabían qué hacer con su vida. Algunos pues tenían sueños pues como ser torero, en ese momento un poco el sueño del español que no tenía dinero, del chico español, pues podía ser torero, ¿no? Maletilla, tirarse a la plaza y era una forma que se veía como de ganar mucho dinero de forma fácil, lo que puedes ir ahora ir a un concurso de televisión, ¿no? Sí. En ese momento era más meterse a torero o cosa similar, ¿no? O a boxeador. Y yo tengo una duda. Esta película, por ejemplo, que es ahora a día de hoy es de las míticas, ¿fue un éxito en el momento o ha sido más con el paso del tiempo que ha adquirido el prestigio? Yo creo... Porque es que es verdad que, por ejemplo, las actrices mexicanas eran bastante... Es una gran apuesta, es una coproducción con México, entiendo, además con Verónica Castro, que estaba haciendo... Bueno, que había hecho Los ricos también lloran, que sí que es verdad que en España lo busqué y aún no se había emitido, no era conocida aquí, pero no la conocíamos, ¿no? Pero sí que era, entiendo, una apuesta, sí. no era... Sí, no, y se la y respondió bien. Yo creo que no. Yo creo que el público en ese momento quizá ya estaba un poco también como... o sea, en esta época de los 70, 80, como estamos en el 80, realmente la gente, lo que era el sexo tenía mucho tirón. Las películas aunque eran muy cutres y se estrenaban en cines a veces muy de segunda y tal. Y yo creo que la película en su momento, yo creo que ha ganado con el tiempo, claro. Ha ganado con el tiempo. Pero bueno, ahí también está otra actriz, que es la que hace del madre del Jaro, que es María Martín, que es una actriz también mítica española de los años 40 y que vivía en México en esa época y venía a hacer algún cine a España. La banda sonora la compone una serie de canciones para la película del grupo Burning, que en ese momento era bastante conocido porque habían hecho, aparte de su trayectoria como grupo de rock, la música para la película que hace una chica como tú en un sitio como este, y la canción, pues la verdad es que sonó muchísimo. Y ellos hacen una serie de canciones especiales para la película, entre ellas una que es el tema del Jaro, que luego también hacen una versión con otra letra que se llama Escríbelo con sangre. Pero vamos a escuchar la versión que suena en la película. La policía tiene su cara en un papel, porque roban farmacias y algún coche también. Jaro está en la calle, sin sitio donde ir, solo junto a Mercedes puede sobrevivir. No le alcanzará, si llega a la frontera se podrá escapar. No le alcanzará, si llega a la frontera se podrá escapar. Oh sí. Oh no, oh sí. La justicia es ciega, por eso nunca ve. El que tiene el dinero puede comprar la ley. Él no tiene nada que perder. Solo cree en sus leyes, nació para correr. No le alcanzará. Si llega a la frontera se podrá escapar. No le alcanzará. Si llega a la frontera se podrá escapar. Oh sí. ¿Y cómo te lo haces? ¿Dónde duermes? En Portales, en bugas reventados o en la que de alguna puta.
Este tema que hemos oído después de hablar de Navajeros es Los placeres y los días de Alfonso Santisteban, que pertenece a la banda sonora de la siguiente película de Eloy de la Iglesia, La mujer del ministro. Una película también hecha en coproducción con México. Una película extraña porque quizá yo creo que tiene mezcla demasiadas cosas. Sí. Y tiene como diferentes tonos. Hay veces que es un poco comedia, que me gusta. Hay otras veces que es también como un thriller. O sea, de situaciones un poco surrealistas también. Sí, yo creo que toda la trama esa del político que se quiere autosecuestrar y todo eso, como esa organización, todo ese plan, es un poco irreal, ¿no? Pero bueno, lo que sí funciona es, volvemos a ver un poco a la otra alcoba, la relación de una mujer de un nivel social superior, aunque en este caso ella era una chica, una secretaria, pero bueno, se casa con un señor importante y sube de categoría con un chico que en este caso es el que colocan de jardinero. El reparto de la película, el reparto es potente, me gusta. Vuelve a estar Simón Andreu. Amparo Muñoz, guapísima. Aparece de nuevo otra Amparo Muñoz diferente. Sí, Amparo Muñoz. Un poco diferente, pero sigue como Sí, no, guapísima, pero más sofisticada. Una Amparo Muñoz más sofisticada. Con otro, pero también quizás, con un aire más triste. Yo creo que la cara de Amparo Muñoz del año 76, sus ojos claro, un poquito más está en otro momento, seguramente en otro momento personal, pero está guapísima y además yo creo que está también ya con otro peso como actriz, ¿no? Aunque yo creo que la seguían doblando, cosa que es una costumbre que ha habido aquí, no sé, que a lo mejor en otros países también, ¿no? Pero y que en el cine de Eloy, además, lo del doblaje es algo que parece que le gustaba mucho. Sí, porque insistía mucho en que él quería que se entendiera muy bien todo lo que decía, porque los diálogos es verdad que se dicen cosas muy contundentes, ¿no? Entonces no quería que nadie se quedara sin entender ese diálogo. Con el sonido directo, pues es normal que la calidad es diferente, ¿no? Y pues puede ser que se te escape una palabra o algo, entonces con el doblaje, pero es curioso porque mientras que es como que tiene un cierto apego a ese naturalismo, ¿no? Incluso en los actores, como hemos hablado antes, ¿no? De buscar actores para Navajeros, pero el tema del doblaje, que es algo tan artificial que muchas veces le resta mucho realismo. También es verdad que el doblaje se puede hacer bien o se puede hacer medio regular, ¿no? Y de hecho Manzano está doblado, pero en general lo ha doblado incluso gente a veces, claro, sí, que está muy bien, que consigue encajar muy bien no solamente es encajar los labios, también la energía del personaje. Exactamente, que tú te creas que esa voz sale de esa persona. Otras veces no te lo crees y entonces es bastante perjudicial. Y por cierto, esta película fue clasificada como S, ¿no? Clasificada S, exactamente. Y claro, la gente iba al cine y tampoco es que se esperaba otra cosa. Claro, la clasificación S, que como comentaba antes, cuando desaparece la censura, lo lógico era pues que entonces podemos ver de todo, ya el cine pornográfico, pero no hubo en ese momento, no se autorizó lo que eran las salas X y se sacaron de la manga esta clasificación S, que era un poco se advierte al espectador que esta película por su contenido puede herir la sensibilidad del espectador. Eso mayormente iba a películas de temática erótica, y de hecho fue todo un subgénero y lo que al principio era, digamos, como que alguien hacía una película y decía, hostia, me han clasificado ese y podía parecer una cosa negativa, de pronto se dieron cuenta de que no, que era positivo porque la gente estaba demandando eso. Entonces el sello ese ya era una garantía de que ibas a ver algo un poquito fuerte, ¿no? Entonces tuvieron su momento de esplendor estas producciones que ya se hacían buscando la clasificación, no como en las primeras que se huía de ellas, sino que luego ya se buscaba, ¿no? Y hay directores como Iquino y como otros que ya hacían productos destinados a ese público y a ese cine y a ese tipo de cine. En el caso de Eloy la Iglesia yo no creo que él lo buscara. Y lo que pasaba muchas veces en películas clasificadas S que no estaban dentro de esa categoría erótica era que les perjudicaba porque el que buscaba eso se llevaba una desilusión porque tampoco la película le daba todo
y además una película como oscura, ¿no? Y de temática política. Eso lo contaste también en la de Manderley, ¿no? Como que ocurrió un poco que también. son películas que están un poco abocadas al fracaso simplemente definitivo por la clasificación que les hacen, que ya no encuentran el público al que iban dirigidas. Y para gente que no sepa exactamente, pues de pronto una película esa, y dices, o sea, yo no voy a ver una película esa ni aunque me lleven a rastra, quiere decir que también había esa actitud, ¿no? Entonces, digamos que no ninguno del público se le daba la pista adecuada, ¿no? A nadie. Yo en el reparto sí me gusta, bueno, el reparto y el personaje que hace es María Martín, esta actriz que comentaba antes, que vivía en México en esos años y que era una actriz muy importante en el cine español de los años 40 y 50, y es el personaje que hace como una condesa o una marquesa, ¿no? Que dice todas esas frases típicas, ¿no? De la clase a la que representa, ¿no? Y ella está genial, muy divertida. Y bueno, y además muy gamberra, porque tiene a ese chico que el actor se llama Manuel Torres, y que aquí sí que también me quería comentar que este actor había salido de un concurso de una revista, la revista Party, que fue la primera revista de temática gay en España, que empezó como siendo una revista sobre el mundo del espectáculo, pero ya luego se fue decantando por la temática gay, y bueno, es donde la primera revista en la que aparecen pues chicos desnudos, transexuales desnudos, y realmente es una revista muy, diría yo, como que yo creo que ayudó mucho a la normalización dentro de lo que podía llamarse normalización en esos años. Claro, no era minoritario, estaba... No, se vendía en todos los kioscos. O sea, yo la compraba en el kiosco de al lado del instituto donde estudiaba. Y me la metía debajo del jersey corriendo por si me encontraba algún compañero. Pero sí, la podías comprar en cualquier sitio, ¿no? Y eso yo creo que era fue bastante importante esta revista. Y esta revista convocó yo creo que los primeros concursos de belleza de hombres, ¿no? Aquí en España, que llamaba el Chico Party. Y lo hacía una vez al año. Y Manuel Torre, el protagonista de La Mujer del Ministro, fue Chico Party, ¿no? La verdad es que era muy guapo. No sé, como actor tampoco hace gran cosa. También está doblado. Pero bueno, la verdad es que tiene buena pinta, y es curioso que Eloy se fijara en este chico que salía de ese concurso. ¿Fue su primer trabajo como actor? Sí, yo creo que fue el primero, y no sé si el último, ¿eh? una y no más. La verdad es que no he consultado la filmografía, pero yo no recuerdo haberle visto en otra película. Y bueno, pues después de La Mujer del Ministro, Eloy hace otra película también muy, bueno, yo creo que muy simpática, una película que cae muy bien, que es Colegas, que refleja también un poco ese mundo marginal de los chicos de familia obrera, que viven en pisos pequeños. También el enfrentamiento entre familias por los hijos, y cómo se unen y se separan por las drogas y la muerte y todo eso. Sí, pero hay una cosa que me gusta mucho, que es como un poco el canto a la amistad, ¿no? Sí. Como esa amistad que tiene los personajes, los dos hermanos, que además están interpretados por dos hermanos en la vida real, como es Rosario y Antonio, hijos de Lola Flores y Antonio González, que son capaces de hacer cualquier cosa por ayudarse entre ellos, ¿no? Sí. Pero también transmite, bueno, pues un poco esa sensación de un poco de derrota, ¿no? De no vamos a llegar a nada, no vamos a salir de aquí. Y creo que es una película muy muy bonita, muy redonda. No es pretenciosa y en ninguna cosa, y creo que es muy emotiva. Es también curioso eso, que bueno, pues que los hijos de Lola Flores se involucraran en una película así, pero tengo que decir que realmente había una amistad entre Eloy de la Iglesia, lo mismo que la había con Amparo Muñoz o con los hijos de Lola Flores. La música pues corre a cargo de Antonio, con una serie de colaboraciones. Y bueno, ese momento en el que están los chicos ahí en esa escalera, ¿no? Tumbados, hay una parte, hay un poquito ahí de flamenqueo antes, y luego después entra Antonio cantando esta canción, Lejos de aquí, que también se ha convertido en una canción muy emblemática del cine de Eloy de la Iglesia. Sí, de hecho, yo personalmente, y conozco a mucha gente de mi edad, que Eduardo Fuenbuena, que es un chico que se dedica a recopilar pues los trabajos, sobre todo de esta época de Eloy,
pues es el título de su libro y de su proyecto. Sí, del libro sobre Eloy y José Luis Manzano. Me levanté esta mañana con muchas ganas de salir de aquí. Me levanté esta mañana con muchas ganas de salir de aquí. Yeah, no pude encontrar a nadie que me quisiera seguir. No pude encontrar a nadie que me quisiera seguir, que me quisiera seguir. De lejos aquí. Yo preparé mi equipaje, cerveza fría y un poco de hachís. Y no olvidé mi guitarra, que fue la única que quiso venir. Yeah, no pude encontrar a nadie que me quisiera seguir. No pude encontrar a nadie que me quisiera seguir, que me quisiera seguir. Lejos de aquí. Así que con droga dura. Y heroína nada menos. Como esto no hay nada, tío. Ni el chocolate, ni las anfetas, ni los tripis. Nada. ¿Qué pasa? Que da un colocón muy fuerte, ¿no? Más que eso. Te da la paz. ¿La paz? Sí, la paz. Fíjate qué chorrada. Esa paz de la que tanto hablan la encuentras de repente así. Esnifando un poco de polvo. Y te sientes tranquilo. Bueno, pues ya llegamos a dos películas que creo que son también muy apreciadas, ¿no? Por un público nuevo como tú, Manolo, que eres de otra generación, que ha pasado años desde que se rodó la película y tú la descubres, y es una película que te impacta. Sí. Por la forma de contar las cosas, sí, por lo que cuenta. Lo explícito que es, también son imágenes que no hemos visto. O sea, lo máximo que has visto pues es, por decirlo así frívolamente, pues en una esquina de alguna... Pero como verlo en personas, digamos, normales, o los inicios, como las familias se van destrozando, como... No sé, para mí son películas muy, muy, muy impactantes, y que eso tú las ves pues con 16 años en un contexto completamente diferente y te enganchan y te dan ganas de saber más y de investigar sobre los actores, sobre... Claro, luego ves que los actores, desgraciadamente, muchos han tenido una historia paralela a los personajes, y bueno, es un universo que a veces puede caer un poco en la romantización y todo, pero que aparte de eso es muy interesante y es una fuente de aprendizaje sobre lo que ocurría en esa época para personas pues que no la hemos vivido, muy, muy, muy rica y muy, muy bien hecha. Sí, yo creo ya también, además aquí Eloy, yo creo que a nivel personal también se involucra mucho, ¿no? Porque, bueno, no es ningún secreto los problemas que tenía Eloy a nivel personal, pues con la droga, que los que podía tener también el propio Manzano. Y luego además también entra una temática que es la conexión con el País Vasco, que realmente Eloy era realmente que Eloy venía de allí, y yo creo que él también se quejaba un poco como de que allí no era un cineasta como que el País Vasco reconocía como suyo, como no pasaba con otros, a lo mejor con Pedro Lea o con Manolo Uribe o eso, ¿no? Pues quizás porque, habían hecho otro tipo de cine. Y yo creo que Eloy quería acercarse al País Vasco. De hecho, yo creo que la película, aparte de que se sitúa la historia allí. Y junta, pues eso, el conflicto vasco con las dos bandos, por así decirlo, cómo se relaciona con la droga,
con unos que la Guardia Civil, que por un lado son los de la ley y tal, que por otro lado están compinchados o utilizan eso. Sí, bueno, eso también era una cosa, bueno, que en ese momento quizás Eloy, que había una cosa que en un momento dado él, no sé si dice exactamente así, pero que había gente que le tachaba de oportunista, de amarillista y tal, y quizás más que oportunista era inoportuno en el sentido de que tocaba esos temas de los sacaba que los colores oficialmente era mejor no hablar, ¿no? De esa conexión de la policía, pues a nivel de intentar conseguir información, pues intercambiar información por drogas, y si se hacía así. Y desde luego también lo que Eloy no era nunca a nivel de tocar temas y eso, yo creo que era miedoso, cobarde, ¿no? En ese sentido, porque ya es bastante lanzado en ese momento. Conectar, como tú dices, el mundo de la droga, del lumpen, con el mundo de la Guardia Civil y además con el mundo de la política vasca, ¿no? Entonces ni tampoco muy moralista, tampoco da lecciones no, nada. yo creo que lo mejor que tiene el cine de Eloy es que nunca intenta darte un mensaje, te expone unas cosas y tú dices, bueno, pues estas personas le han pasado estas cosas, entiendes a veces o más o menos por qué les han pasado, pero no te dice este es el bueno, este es el malo, todo el mundo es un poco malo y todo el mundo es un poco bueno. Y también lo bonito también es cómo se unen también por pues las dos familias, los padres, por el problema en común que afecta tanto a unos como a otros. Se ve que en esa época pues en cualquier casa podría ocurrir, fueras de la clase social que fueras. Y bueno, de alguna forma Eloy está con un proyecto que es el de Galope y corta el viento, que era todavía aún más atrevido, que era esa historia de amor entre un guardia civil y un terrorista, un miembro de ETA, y bueno, es así que no consiguió sacarla, pero quizás porque, bueno, era como por miedo, no por problema, en ese momento no era la censura, pero la censura podía ser el productor, no encontrar productor para sacar una historia así adelante. Pero bueno, que esa puede parecer muy fuerte, pero yo creo que la historia del Pico también es muy, muy atrevida, muy osada y como, bueno, metiendo mucho el dedo en la llaga de las cosas que estaban pasando. En la banda sonora del Pico es de Luis Iriondo, un compositor, un hombre bastante polifacético, pero bueno, compositor musical del País Vasco. Y también fue actor en varias películas y de hecho en la película El Pico interpreta al padre de uno de los chicos. El Fernando Guillén es el guardia civil y padre de Manzano y Luis Iriondo. En la segunda o en la... Ay, Fernando, es verdad, perdona, Cervino. José Luis Cervino es el padre, sí, he tenido un lapsus de Pico, el Pico se me ha trastocado. José Luis Cervino es el padre de Manzano, guardia civil, y Iriondo el padre del otro chico. Pues hay una participación también de un grupo de rock urbano, pop rock, se llama Cepillos, que no tuvieron mucha trascendencia, pero bueno, se estaba buscando un grupo para la película que pudiera tocar en la película, que aparecieran en unas escenas en las que van a unos clubs y bueno, pues llegó una maqueta a mano de los responsables de la película y ahí entraron Cepillos. La banda sonora del Pico, como la del Pico 2, la hemos editado en colaboración con el sello Lemuria Music y bueno, pues ahí hemos incluido, porque había salido el disco de Luis Iriondo, con la música de Luis Iriondo, había salido en su momento, pero con las canciones de Cepillo no. Entonces aquí hemos incluido también 2 canciones de Cepillo. Una de ellas es No te olvidaré. Puede que algún día, quizás no muy lejano, las cosas cambiarán. Estoy pensando en ti, en lo que sucedió, una historia de amor. Y yo sé que dale prisa, el avión se va. No, no te olvidaré. No, no te olvidaré. Nunca te olvidaré.
día quizás son muy lejano, las cosas cambiarán. Estoy pensando en ti, en lo que sucedió, una historia de amor. Y yo sé que tú no te quieres marchar. Date prisa, el avión se va, se va. No te olvidaré, no te olvidaré, no te olvidaré, nunca te olvidaré, no 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 te olvidaré. Pues después del Pico se hace que fue una película que sí que tuvo impacto y yo creo que estuvo en el Festival de San Sebastián. No sé si estuvo en la sección oficial, pero sí estuvo presente en el Festival de San Sebastián del año correspondiente. Pues Eloy se embarca en el Pico 2, una continuación de la historia de este personaje ya aquí en Madrid. Un poco diferente la peli, sí, otros tonos. Tiene otros tonos, tiene una parte ahí un poco más sainetesca. El momento Sor Citroën con Rafael Aparicio y la incorporación Morales. Sí. La incorporación de dos actrices, bueno, tan conocidas del cine español en un tipo de cine muy diferente, sí. Como Rafael Aparicio y sobre todo Gracita Morales, porque Rafael Aparicio con sus colaboraciones con Saura, con Regueiros, ya había probado un cine un poco más al parte de esa comedia, ¿no? que hacía también, pero Gracita Morales la verdad es que no consiguió salir de ese prototipo. A mí me da mucha curiosidad imaginarme, no sé, cómo sería ese día de rodaje, todos esos universos ahí entremezclados. Me hubiese encantado presenciarlo. Ya. Hombre, yo quiero pensar que en general yo creo que el ambiente artístico, la gente está como muy abierta. Sí. Y ellas eran unas profesionales. Totalmente. Y decían, oye, ¿qué tengo que hacer? Tal cosa. Y uno a veces, porque bueno, en este caso no, pero a veces cuando ves a una actriz así que identificas casi como con una abuela o con una tía o con tu madre o lo que sea, ¿no? Cuando la ves haciendo un personaje un poco escabroso o algo, te sientes como incómodo. Sí, es como, ¿qué te ha pasado? Y es como si ves a tu madre como haciendo algo raro y dices tú, ay, porque la cine es como ¿qué muy... te han hecho, pobrecita mía? ¿Por qué te ponen a hacer esas cosas? ¿No? Pero bueno, ellas dos aquí están simplemente, bueno, como viendo una cosa que no entienden mucho, hay una jeringuilla, uy, esto para qué es la insulina. Sí. Pero, y bueno, en el reparto, pues como mencionaba antes, que has aclarado, en el reparto hay una baja, que es Cervino, que no aparece. Según cuenta Eloy, pues pidió más dinero por hacerlo y en ese momento Eloy pensó que daba igual. Pero yo creo que le hubiera dado, aunque Fernando Guillén es un actor fantástico, pero que le hubiera dado como una continuidad a la película que hubiera sido bueno para la película, ¿no? Que lo hubiera hecho también el mismo actor. Pero bueno, en cuanto a la banda sonora, pues en el Pico 2, Eloy incorpora también a una persona que también estaba dentro de su círculo de amigos, que era Joaquín Carmona. Joaquín Carmona era un chico hijo de una cantante de rumba. Tienes una historia. Que yo tengo una historia con ella de casi como familiar, ¿no? Porque es una cantante de rumba de los años 60 con una voz muy desgarrada, muy especial y bueno, he tenido la suerte de llegar a conocerla después de buscarla desesperadamente, como otras buscaban a Susan, de conocerla y de considerarme amigo de ella. Y ella, bueno, me contó un poco también toda la historia esta, que realmente ella tenía un bar aquí en Madrid, una especie de tasca o algo así, y era un lugar en el que se reunía pues Eusebio, Poncela, con Amparo, Eloy, los hijos, o por lo menos Antonio, y ahí también estaba Joaquín Carmona, que como hijo de artista y que había visto a su madre desde pequeño cantar y bailar, y eso pues también era también de familia gitana, creo que de padre payo y madre gitana, pero también llevaba un poco el arte en las venas y el flamenco, así que quería cantar, y Eloy le dio la oportunidad de hacer una serie de canciones para esta película, que yo creo que es una banda sonora fantástica, con un tema como Alucinación que me gusta mucho. Pero bueno, para quizás
para la gente que no la conozca, le puede sorprender que una canción tan conocida como Debajo del Olivo, que ha cantado Azúcar Moreno y que es muy conocida, o Tijeritas, pues que haya una versión diferente, que es la que se oye en la película, y que interpreta este grupo que Joaquín llamó Terremoto en homenaje a su madre, pero que la voz cantante lo hace Tamara, que es hermana de Rafaela Carmona, la Terremoto de Málaga, que es de la persona de la que hablamos, madre de Joaquín Carmona. Así que vamos a escuchar esta primera versión de Debajo del Olivo. Ay, no
Pues bueno, desgraciadamente Joaquín Carmona falleció siendo muy joven y solo nos dejó unas casi estas canciones de la banda sonora del Pico 2. Y bueno, después de esta película, Eloy de la Iglesia da una vuelta bastante importante en el tipo de cine, y es adaptando una novela corta de Henry James, y es con el título de Otra vuelta de tuerca, que bueno, es una historia gótica que en principio parece que, bueno, lejano quizás a los intereses de Eloy, o que a lo mejor podía encajar más en otra época de su filmografía, pero bueno, también es verdad que es una historia muy muy perversa, con unos niños realmente diabólicos casi, y bueno, a la larga no es tan extraño que a Eloy le interesara esta historia para convertirla en película. La música vuelve a ser de Luis Iriondo, y después pues vuelve a adaptar otro, digamos que ya abandona los guiones originales, ¿no? Y eso sí es una cosa que quizá le resta un poco del sello de la Iglesia. Sí. Dicho no de la Iglesia. Pero se ve un poco... Pero bueno, sí, incorpora cosas, claro, incorpora cosas, porque siempre es una versión, una adaptación, ¿no? Pero, y concretamente, pues La estanquera de Vallecas sí que conecta con ese mundo un poco marginal que veíamos pues desde Navajeros o en las del Pico. Es una versión de una obra de teatro de José Luis Alonso de Santo, una obra de teatro de mucho éxito en esos años. Y bueno, en el reparto aparecen actores que ya habían estado, pues como creo que está también Simón Andreu, pero bueno, incorpora, por ejemplo, a Emma Penella, una actriz con la que no había trabajado nunca y que está fantástica, y como esa estanquera con ese carácter. Y está Maribel Verdú, que ya comentabas antes las circunstancias tan especiales en el programa anterior, y José Luis Manzano y José Luis Gómez, o sea, que decir, un actor mítico. Y la música pues recurre a Pachi Andión. Y después de La estanquera de Vallecas pasa ya un tiempo en el que Eloy pasa una situación muy complicada, pero bueno, entre medias tiene lugar el homenaje, la retrospectiva en el Festival de Cine San Sebastián, que yo creo que le dio como lo trajo de nuevo a la actualidad, y reivindicó su trayectoria, sus películas, su valor a la hora de meterse con determinados temas en determinados momentos, que era delicado. Y en 2001 hace una versión para Televisión Española de Calígula, y en 2003 consigue poner en pie otro proyecto cinematográfico, yo creo que apoyado por una serie de personas cercanas a él. Sí, y por los propios actores. Los propios actores, Fernando Guillén Cuervo y otra serie, y bueno, la productora de Pedro Lea. Y el proyecto es una adaptación de una novela de Eduardo Mendicuti, Los novios búlgaros, en donde se toca también un poco personajes, ambientes que se habían visto, pero evidentemente España ha cambiado muchísimo, y lo que se ve, lo que se vive, cómo se vive es otra cosa. Tenemos personajes nuevos, tenemos los búlgaros, los rumanos, que en los años 70 y primeros 80 no sabíamos ni que podían, que existían sí, pero no que podían acabar viniendo tantos. El mundo ese marginal de los chaperos, pues ya está prácticamente, controlado por estas personas que llegan aquí. También, bueno, pues como los chicos que salían del barrio y venían al centro de Madrid, pues bueno, atraídos pues por esa sociedad de consumo en la que también es muy jodido que tú veas todo lo que hay bueno, y que además te lo pongan tan cerca, porque tenemos la televisión, tenemos todos los medios, y tú mismo, y que no puedas acceder a eso, que estés pasando necesidades, que estés pasando, y además sabiendo, porque antes lo ves muy cerca, claro, accesible. Es que antes yo creo que era como bueno, tú vivías en tu mundo, en tu micromundo, y a lo mejor era un micromundo de escasez y tal, pero no te ponían tan delante en la cara todo eso de lo que tú careces, y que bueno, que a todos nos puede apetecer vivir de una manera mejor. Pues estos búlgaros o rumanos pues también vienen buscando pues quizás unas oportunidades mejores en otra tierra, en otro país, en la que
creen que pueden existir. Pues con el tema, la música de Los Nuevos Búlgaros de Antonio Melibeo, un compositor que aparece en el cine español. Yo le conocía de antes porque además es de Málaga y nos conocíamos de allí, de cuando yo estudiaba también arte dramático en Málaga. Y él aparece con la música de la película Solas, digamos que irrumpe un poco en el cine español como compositor de cine con esa película, y luego trabaja habitualmente en televisión, también mucho en Andalucía, tanto a nivel de cine como de televisión, pero bueno, es el compositor de la película, de la última película de Eloy de la Iglesia, que falleció pues nada, tres años después. Y nos despedimos con este tema que tiene una intro, creo un pequeño diálogo muy curioso, y luego una parte de música original de Melibeo, y luego un tema que yo lo llamo tema búlgaro, que es el que suena en la boda que tiene lugar allí en Bulgaria cuando van desde Madrid. Y con este tema pues despedimos este programa, este podcast especial en 2 partes dedicado a Eloy de la Iglesia, a la música de sus películas. Así que muchas gracias, Manolo, por acompañarme. Muchas gracias a ti por invitarme. Y esperemos que los oyentes lo disfruten. Hasta la próxima. Chao. ¿Cuándo has llegado? 2 semanas. ¿Piensas quedarte mucho en España? Por mí quedaré siempre, hombre. Siempre si alguien arregla los papeles. Claro. Šijaca set, večer zoba samo plet i lucerna ne ostana, slatko hapaja za dvama. Gledam na šijaca set, večer zoba samo plet i lucerna ne ostana, slatko hapaja za dvama. Glas, majka, glas, glas, pije mi se svijat, svijat, ljamali stotinki, goli smegalinki. Glas, majka, glas, glas, pije mi se svijat, svijat, ljamali stotinki, goli smegalinki. Glas, 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 majka, glas. Кумшиката през лета, тя била пак на диета. Въздух диша при зори, фотофантазира си. А кумшиката през лета, тя била пак на диета. Въздух диша при зори, фотосинтезира си. Глас, майка, глас, глас, вие ми се свят, свят. Няма ни стотинки, голи сме галинки. Глас, майка, глас, глас, вие ми се свят, свят. Няма ни стотинки, голи сме галинки. Глас, глас.